Estás escuchando tu programa Tiempo de Esperanza, con un mensaje de amor, de paz, fe y seguridad. Hola amigos, muy buenos días, es un placer saludarlos en esta mañana y disfrutar del programa Tiempo de Esperanza, este bello sábado que estamos con ustedes. Vamos a comenzar nuestro programa como siempre con una melodía especial que se titula Vaso de Honra. Vamos a escuchar, ya saben que estamos transmitiendo a través de la frecuencia FM 103.1 en El Dorado, La Cañera, y 105.1 en Culiacán, La Raza. También nos encuentra en Spotify Podcast, Apple Podcast y Anchor.fm como Tiempo de Esperanza. Somos los que tienen el relojito azul y nos encuentra también en Facebook y YouTube. Somos Tiempo de Esperanza El Dorado. Ahora sí, comencemos con la melodía Vaso de Honra. Quiero honrar.
Después de escuchar esta inspiradora melodía, vamos a escuchar a nuestra amiga Necipita Ogrieves. Ella tiene el minuto de salud que no puede faltar, como siempre, en nuestro programa y se titula Alimentos que promueven lo alcalino. Vamos a ver de qué trata. Los estudios científicos comprueban que comer demasiados alimentos ácidos puede causar daño a los pulmones y riñones. Debemos equilibrar la acidez del organismo comiendo alimentos que promueven un nivel alcalino. Es importante comer tubérculos y vegetales crucíferos como el brócoli, el repollo y coles de Bruselas. Además, es primordial incluir en nuestra alimentación hojas de color oscuro, ajo y limones. Sí, el ácido cítrico es un gran alcalinizante a pesar de ser ácido. Los limones y las limas en realidad ayudan a alcalinizar nuestro cuerpo y a equilibrar los niveles de pH. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Ahí está, si queremos tener mejor salud, hagámosle caso a nuestra amiga Necipita Ogrieves. Y ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Ana Karen Ochoa. Ella tiene una deliciosa receta que se titula Delicia de camote y manzana. Vamos a escuchar muy bien de qué trata y apuntarlo por ahí en nuestra libretita para prepararlo con nuestra familia. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Karen y me da gusto estar con ustedes en esta mañana. Hoy vamos a preparar una delicia de camote y manzana. Y los ingredientes son un camote grande ya cocido, 2 manzanas grandes o 4 pequeñas, 2 tazas de yogur sin lácteos, media taza de granola, una cucharadita de canela y endulzante de tu preferencia. Para la preparación vamos a pelar los camotes y cortarlos en cuadritos y la manzana en cubos. Espolvorea la canela y revuelve. Sirve en 4 tazones, vierte el yogur y la granola. Endulza si lo crees necesario y listo para disfrutarlo en familia. Se despide de ustedes su amiga Ana Karen. Suena bastante rico y la verdad que está bien fácil de preparar. Hágalo con sus hijos, hágalo con su esposa, con la novia. Usted prepáralo con quien guste y disfrute de esta rica receta que nos trajo nuestra amiga Ana Karen Ochoa. Para continuar con nuestro programa vamos a escuchar a nuestra amiga Miriam Suárez con la matutina de esta mañana que se titula Ojalá no te guste así. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión que se titula Ojalá no te guste así. El versículo para esta matutina se encuentra en Job 20, 12, 14. El mal le parece tan delicioso que lo saborea con la lengua, pero luego en el estómago se le convierte en veneno de serpiente. ¿Sabes cuántos gramos o cucharaditas de azúcar hay en las galletas, el pan, el refresco, el jugo y todo lo que consumes? El refresco de 350 mililitros hay 42 gramos, es decir, 10 cucharadas de azúcar aproximadamente. Jenny se sentó a desayunar durante un campamento. Tenía un jugo enlatado, unas galletas de chocolate y un plato de cereal con malvaviscos, al que le había agregado un vaso de leche. Endulzó un poco más su cereal con 3 cucharadas de azúcar. Al otro lado de la mesa estaba sentado Williams, de 13 años, a quien le diagnosticaron diabetes. Al ver a Jenny, no pudo callar. Disculpa, Jenny, ¿vas a comer toda esa azúcar?
preguntó. A Jenny le gustaba tan dulce su desayuno porque no tenía idea de la cantidad de veneno que comía. Desde el mes pasado, Williams sí sabía. El azúcar refinado es veneno. En cada cucharadita caben 4.2 gramos de azúcar. Si sumáramos las cucharaditas que Jenny usó entre el azúcar que ya traen los alimentos desde su fabricación, más lo que agregó, serían alrededor de 15 cucharadas de azúcar en su desayuno. ¿Cuánta azúcar habrá comido a lo largo de ese día en total? La ciencia ha comprobado que el azúcar refinada se convierte en veneno en tu cuerpo, tal y como la Biblia dice desde hace siglos. Más de 6 cucharaditas al día pueden provocarte obesidad, diabetes, daños a los riñones, el hígado, el páncreas, el cerebro, etc. Lee el versículo de hoy. ¿Te dice algo Dios con esas palabras? Si a ti o a tu familia les gusta el azúcar blanca, necesitarás la ayuda de Dios para deshacerte de ese veneno cuanto antes. Él puede quitarte el deseo de comer todo lo dulce. Le importas tú. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Qué interesante estuvo la matutina de esta mañana, ¿no? Bueno, la verdad es que nunca nos ha quedado mal la matutina, siempre ha estado muy buena y como siempre les decimos, tiene que parar la oreja y poner en práctica los consejos que nuestra amiga Miriam Suárez nos da en la matutina. Pero no nos vamos a quedar atrás porque sigue la reflexión con nuestro amigo el pastor Daniel Herrera y está muy interesante porque está tratando unos temas bien importantes acerca de la mayordomía. Así que para oreja porque hoy vamos a conocer que Cristo es el Creador. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Cristo el Creador. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta semana vamos a avanzar en algunos conceptos que nos deben facilitar comprender la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Es la responsabilidad que tiene el ser creado, nosotros criaturas, con un Dios que es creador. Y un concepto muy importante es ese concepto de que Dios es el dueño porque Él es el autor de la creación. Venimos enfrentando muchos ataques con este modo de pensamiento porque no existe una evolución creativa, no existe ningún otro tipo de término donde quepa la evolución. La Biblia comienza diciendo algo muy tajante. En el principio creó Dios. Dios es el creador. Él es el dueño legítimo de este mundo. Lo que pasó con el pecado es que Satanás secuestró el mundo. Y lo peor es que los seres humanos nos ilusionamos creyéndonos también que somos los dueños. ¿Qué punto tan importante es este para mantener la identidad, el estilo de vida, nuestra manera de pensar y quiénes somos nosotros? ¿Por qué? Porque ya pensar que hay un Dios creador, hay una creación que tenemos que cuidar, que hay que conservar, pero que también tenemos una relación con ese creador. Quiero presentarles ahora un punto que me parece muy interesante para el concepto de Dios como creador. En San Juan capítulo 1, versículo 1, nos aclara que de los 3 seres de la deidad, uno de ellos específicamente creó. Es decir, que hubo un planeamiento, pero a alguien le encargaron específicamente la creación. Y es San Juan capítulo 1, versículo número 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es ese Él? Es el Verbo. Y si usted ve en el versículo 14, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, el Creador, el autor directo de la creación, se llama Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Eso debe cambiar mi manera de ver la naturaleza. Tirar basura desde el carro, tirar basura a la calle, hacerle trampa al ecosistema, contaminar el aire, cortar árboles
indiscriminadamente, maltratar a cualquier animal en este mundo, se las tiene uno que ver con el dueño de la creación. Uno puede tener un terreno, uno puede tener una tierra, uno puede tener una finca, pero uno coloquialmente dice, esta es mi finca, este es mi terreno, esta es mi parcela. No, esto es de Dios, me lo prestó a mí, yo soy otro copropietario con él, y entonces cambiaríamos la utilización de los suelos, del mundo, cuidaríamos más del agua y cuidaríamos más de la naturaleza. Hay muchas pruebas de la creación, de que Dios es el creador. Y como he dicho hoy, la prueba exacta es que Cristo, el mismo que vino a morir por nosotros, el mismo que vino a sufrir con nosotros, es el autor de la creación. No confundir, porque Él es distinto a la creación. O sea, Dios está separado de su creación. No es como en alguna ocasión leí una poesía, Dios duerme en el corazón de las piedras, duerme en el corazón de los animales. No, Él es ajeno, Él es afuera de la creación. Él es el creador, nosotros somos sus criaturas, y lo que en el mundo existe se llama la creación. ¿Por qué me parece importante este concepto? Porque las cosas al final entonces no nos pertenecen, nos fueron dadas para administrarlas. ¿Cómo administras tu vida, tu tiempo, tus recursos? ¿En qué los gastas? Debemos ser muy cuidadosos en la manera como utilizamos lo que Dios nos ha dado. Qué bueno que yo puedo cuidar la vida, la naturaleza, el agua, el aire. Yo puedo cuidar eso no simplemente por un concepto ecologista, sino porque tengo un Dios que es creador y que está cercano a mí y que me dice, disfruta la creación, cuídala porque te la he dado como un regalo para ti. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Ahí lo tiene, claro y conciso, como siempre con nuestro amigo el pastor Daniel Herrera. Claro que sí, Cristo es el creador de todas las cosas. Y ahora vamos a escuchar una melodía antes de pasar al tema. En la voz de los Heraldos del Rey, se titula ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. En Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió, ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús, en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. En Jesús hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Jesús, quien murió, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre
para continuar con nuestro programa, vamos a pasar a la parte más choncha, más grande del programa, que es el tema principal en la voz de nuestro amigo el pastor Ricardo Pantoja. Él tiene el tema titulado Encuentro en la isla de Patmos. ¿Qué tal, hermanos? Nos da gusto saludarles y agradecer a Dios por la oportunidad de estar con ustedes a través de los medios electrónicos para abrir su palabra y examinar un mensaje que puede ser de bendición para nuestra vida. Voy a invitarles a que inclinemos el rostro y roguemos la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad de estar congregados a través de los medios electrónicos para abrir tu palabra, Señor. Queremos pedirte que en esta ocasión tu palabra nos hable al corazón y nos haga, Señor, tener ese encuentro tan anhelado con Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, queremos pedirte que te quedes con nosotros. Y también, Señor, si tenemos alguna necesidad, ponerla en tus manos para que se resuelva de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Hoy, muéstranos tu gloria a través de tu palabra y el mensaje que tienes para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, apreciados amigos, queremos recordar la historia de uno de los personajes bíblicos que tuvo un tremendo encuentro con Cristo Jesús. Y voy a invitarles, vamos a ver varios versículos de la Biblia el día de hoy. Voy a invitarles primeramente a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 35 al 39. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al versículo 39. Dice la palabra de Dios, hablando de Juan el Bautista. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Más adelante, en ese mismo pasaje, se nos especifica que Andrés era uno de los 2 que habían seguido a Jesús después de que Juan el Bautista había indicado que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El otro discípulo que acompañaba a Andrés se cree, hermanos, que era precisamente el apóstol Juan. El apóstol Juan en ese tiempo habrá sido un muchacho, un jovencito. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cuando nosotros éramos jóvenes y tendríamos entre unos 15, 18 años, nosotros siempre buscamos un ejemplo a seguir. Nosotros teníamos muchas dudas, muchas preguntas, cuestionábamos todo. Hoy en día los jóvenes siguen teniendo las mismas inquietudes. Sin lugar a dudas, el apóstol Juan estaba buscando un propósito y un sentido para su vida. Y entonces, al descubrir a este nuevo maestro, a Juan el Bautista, él se acerca porque quiere encontrar un propósito. Ahora, es interesante que Juan el Bautista refiere a sus 2 discípulos, a Andrés y a Juan, el apóstol, los refiere con el único que puede darle sentido a lo que hacemos, con el único que puede darle sentido a nuestra vida. Los lleva a Cristo Jesús. Y dice la Biblia que ellos siguieron a Jesús, se quedaron con él. La Biblia no nos dice qué habrán platicado, pero yo me imagino que al hablar con Jesús, Juan, ese jovencito, su corazón quedó prendido del Señor Jesús. La palabra de Dios dice más adelante, hermanos, en Mateo capítulo 4, versículo 21, Mateo capítulo 4, versículo 21, que ahora el apóstol Juan recibe un llamado directo del Señor Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 21, dice la palabra de Dios: Pasando de allí, Jesús vio a otros 2 hermanos,
Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así que Jesús hace un llamado formal para Jacobo y para su hermano Juan. Imagínense el privilegio que sintió este jovencito de ser tomado en cuenta por Jesús. Imagina el privilegio que sienten tus hijos, que sienten los jóvenes con los que tú tratas, cuando tú les das responsabilidades, cuando tú les asignas que te ayuden. Ellos se sienten bien, se sienten contentos, se sienten agradecidos, y entonces ellos demuestran que pueden llevar a cabo responsabilidades. Un privilegio para Juan, siendo un jovencito, ser llamado por Jesús. Pero había un pequeño detalle que opacaba esa juventud de Juan. Había un pequeño problema. Y ese problema quizás sea el problema tuyo, el problema mío. Y el problema que Juan tenía era su carácter. La Biblia nos dice que siendo joven, Juan tenía un carácter un poquito explosivo, podríamos llamarlo. La Biblia menciona algunos incidentes donde se revela esto. Vamos a buscar, por favor, Marcos capítulo 3, versículo 17. Marcos capítulo 3, versículo 17. Cuando se habla de la elección de los 12 apóstoles, se hace la lista y se empieza a mencionar a cada uno de ellos. Si leemos nosotros desde el versículo 16, se hace la lista de los discípulos y dice el versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, fue uno de los discípulos de Jesús que fue llamado. Versículo 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Aquí está un joven con muchas ganas, buscando un propósito para su vida, buscando ese sentido de la existencia, queriendo descubrir para qué está aquí, pero con un problema, su carácter. Y entonces Jesús le llama, imagino yo cariñosamente, a Jacobo y a Juan, los llama como los hijos del trueno. ¿Cómo es un trueno? Un trueno es ruidoso. Un trueno es luminoso. Si no lo escuchas, lo sientes cuando cae a tierra y hace temblar el piso. Pero si no, entonces tú ves el resplandor que sale de este trueno cuando cae a tierra. Así que, sin lugar a dudas, el apóstol Juan tenía un carácter como trueno. Otro aspecto muy interesante se encuentra también en Lucas capítulo 9. Hay una experiencia interesante en San Lucas capítulo 9, versículo 51 al versículo 56. Lucas capítulo 9, versículo 51 al versículo 56. Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahí está el apóstol Juan, ofendido, porque no quisieron recibir a su maestro. Ahí está el apóstol Juan, bien intencionado. Él quería que la gente conociera de Jesús, pero cuando Jesús es rechazado, y miren, aquí aprendemos una lección, hermanos, muy importante. Dios es un caballero. Dios jamás te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Dios no va a forzar la puerta para entrar a tu corazón. Tú tienes que abrir el corazón e invitar a Jesús para que entre. A la fuerza, Dios no quiere nada. Y entonces,
dice la palabra de Dios que Juan, sintiéndose ofendido porque la gente no quiso recibir a su maestro, se enoja. Y entonces quiere ordenar que caiga fuego del cielo y que consuma a esa gente que no quiso recibir a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros a veces, hermanos, en nuestro afán, amigos, de hacer bien las cosas, en nuestro afán de que todo salga bien, a veces pasamos por encima de los demás, a veces ofendemos? Puede ser con una palabra, con un gesto. Pero nuestra intención es buena, nuestra intención es correcta. Sin embargo, la manera no es la adecuada. Y Jesús le llama la atención a Juan y le dice, mira, es que no sabes de qué espíritu eres. Hay otra experiencia también, hermanos, donde Jacobo y Juan le piden a Jesús a través de la madre de ellos. Llega la madre de Jacobo y Juan y le dice al Señor Jesús, Señor, quiero pedirte un favor, que en tu reino mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda, pensando que Jesús iba a tener un reino terrenal. Y entonces Jesús le contesta a la mamá de Jacobo y de Juan, es que ¿pueden ellos beber de la copa que yo bebo? Sí, ciertamente pueden. Ellos contestaron, podemos. Y entonces Jesús les dice, miren, ustedes van a beber de la copa que yo voy a beber, refiriéndose a lo que iban a sufrir por el Evangelio. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no está a mí darlo. Ahí está el apóstol Juan, un jovencito con aspiraciones, queriendo ser alguien importante en el reino de Jesús, pero pensando que es un reino terrenal. A veces podemos estar con todas las fuerzas, con toda la actitud, con toda la energía, pero mal enfocados. El apóstol Juan estaba pensando en un reino terrenal, no en un reino celestial. Afortunadamente, hermanos, afortunadamente, amigos, varias experiencias que el apóstol Juan vivió con Jesús le ayudaron a entender el sentido espiritual del reino de los cielos. El reino espiritual que Jesús quería instaurar, no un reino terrenal que perece, un reino que es para siempre. Varias experiencias vivió el apóstol Juan donde se manifestó la gloria de Jesús. Acompáñenme, por favor, a San Mateo, capítulo 17, versículo 1. Mateo, capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra de Dios, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo, y tú puedes leer los evangelios, y tú puedes darte cuenta que los discípulos que tenían el carácter más explosivo, más fuerte, más que reaccionaban rápido, que a veces no pensaban lo que decían, eran Pedro, Jacobo y Juan. Y es interesante también notar que a estos tres Jesús los traía cerca de él. Quiero hacerte una pregunta. Si tú tienes hijos, ¿a qué hijo es al que le pones más atención? ¿Al que se porta bien o al que es un poquito más inquieto? Seguramente. El que se porta bien, no te preocupas por él porque sabes que él hace las cosas sin que lo estés arreando. Él es buen hijo, él te va a ayudar a hacer la limpieza de su cuarto, etcétera, etcétera. Pero a veces tú le pones más atención y tienes más cuidado con aquel hijo que de repente le cuesta trabajo obedecer, con aquel hijo que de repente tú ves que tiene sus arranques. Nuestro Señor Jesús trajo a estos tres discípulos cerca de su círculo íntimo, porque Jesús quería hacer un milagro en su vida y transformar su carácter. Otra experiencia que también podemos leer en la palabra de Dios se encuentra en Marcos, en el capítulo 5 y en el versículo 37. Aquí se habla cuando muere la hija de Jairo. Y entonces Jesús, con mucho amor, asiste con Jairo a su casa
para hacer un milagro y regresar a la vida a esta pequeña. Dice la palabra de Dios, Marcos 5, 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Aquí están otra vez estos tres, viendo cómo Jesús demuestra su gloria. Y miren, en Marcos 14, 32 y 33, Marcos 14, 32 y 33, también hay otra experiencia donde se habla de que Jesús toma a estos tres y los llama a su círculo más íntimo. Estamos ya cuando Jesús ha pasado la Santa Cena. Jesús está a punto de ser entregado para ser sacrificado. Y entonces después de la cena salen, van al huerto de Getsemaní y dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 14, 32 y 33. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Nuestro Señor Jesús trajo a estos tres discípulos para que estuvieran con Él en su hora de agonía. Les pidió orar con Él. Lamentablemente ellos por el cansancio durmieron y Jesús necesitaba ese apoyo. Ahora, hay algo importante aquí. El apóstol Juan contempla la gloria de Jesús. Ahora, yo no sé si en algún momento de tu vida, cuando fuiste joven, repito, sobre todo esto se da mucho cuando somos jóvenes, la adolescencia, de los 15 a los 20 años, nosotros queremos imitar a las personas que admiramos. Nosotros, por naturaleza, buscamos a quién seguir. Y entonces, mis hermanos, debemos de estar bien enfocados, porque nosotros no seguimos a hombres, nosotros no seguimos a pastores, nosotros no seguimos más que a Cristo Jesús. Si a alguien vamos a seguir, que sea al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, imagina por un momento a ese jovencito, al apóstol Juan, viendo su carácter y viendo el carácter de Jesús. Imagina el anhelo de Juan de querer ser más semejante a Jesús. Vamos a imaginar también, hermanos, por un momento, que después de un día de arduo trabajo, cuando Jesús terminaba de predicar, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, llegaban al lugar donde iban a dormir. A veces era fuera de la ciudad, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, a veces era con amigos que le permitían quedarse en alguna casa. Imaginemos la escena, Jesús está cansado por el día de trabajo y entonces va y toma un rinconcito para dormir. De repente se acerca a él el apóstol Juan. Se acurruca en el pecho de Jesús. Y entonces Jesús le dice a Juan, hijo, ya es hora de dormir, ve a descansar. No, Señor, déjame aquí contigo. Déjame estar recostado sobre tu pecho. Juan sentía la necesidad. Juan sabía cómo era su carácter y cómo era el carácter de Jesús. Juan quería ser como Jesús. La misma palabra de Dios dice que en la Santa Cena, el apóstol Juan se encontraba recostado sobre el pecho de Jesús. Y esa señal de recostarse sobre el pecho de Jesús era una señal de amor, de cariño, de necesidad. Señor, necesito que estés conmigo. Mira, Señor, ya me di cuenta, mi carácter es tosco, es agresivo. Lastimo a las personas que quiero, a veces con una palabra ofendo. Señor, ya no quiero ser así, quiero ser como tú. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has dicho algo de lo que te has arrepentido, pero ya lo dijiste, ya lastimaste a tu esposa, lastimaste a tus hijos, lastimaste a tus vecinos, lastimaste al compañero de trabajo? Las palabras no se pueden recoger, pero el carácter, con ayuda de Jesús, puede cambiar. Y entonces,
el apóstol Juan va cambiando su carácter. El apóstol Juan se encuentra con Jesús en las horas finales de su agonía. San Juan capítulo 18, versículo 15. San Juan capítulo 18, versículo 15 nos dice que cuando Jesús fue tomado preso y sus discípulos huyeron, el apóstol Juan estuvo allí, cerca de Jesús. San Juan capítulo 18, versículo 15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. En el Evangelio de San Juan, el apóstol Juan nunca se va a referir a él mismo por su nombre. Siempre va a poner otro discípulo o el discípulo al que Jesús amaba. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahí está el apóstol Juan siguiendo a Jesús, sin temor a que lo tomaran como uno de sus discípulos. Cuando Jesús está colgado en la cruz, cuando el Señor está por morir, Jesús no se olvida de sus responsabilidades. Y terrenalmente hablando, Jesús estaba preocupado por María. Y entonces, San Juan capítulo 19, versículo 25 al versículo 27, miren lo que dice. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, refiriéndose al apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En otras palabras, Jesús le está diciendo a María: mira, yo voy a morir, voy a resucitar, pero tengo que ascender al cielo, tengo una obra que hacer por toda la humanidad. Pero no pienses que me he olvidado de mi responsabilidad como hijo terrenal, como hijo carnal. El que más se parece a mí es el apóstol Juan. Te voy a encargar con él. Cuando estés con él, haz de cuenta que vas a estar conmigo. Cuando lo oigas hablar, haz de cuenta que me estás oyendo hablar a mí. Cuando lo veas comer, haz de cuenta que me estás viendo comer a mí. Es el que más se parece a mí. Por eso te voy a encargar con él. Qué lindo sería, hermanos, amigos, que Jesús dijera eso de nosotros. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque tratamos de imitar lo que hizo Cristo. Y entonces es cuando de repente tú detienes el carro y dices: espérame, pastor, sí, yo soy cristiano, pero todavía mi carácter, todavía parece que desayuné gallo en la mañana y me enojo, todavía se me sale el indio. Y hermanos, todos y cada uno de nosotros estamos luchando con nuestro carácter. La hermana White menciona que nosotros nos volvemos lo que contemplamos. Por eso ella nos recomienda contemplar mínimo 1 hora al día la vida de Cristo Jesús, para ser semejantes a Jesús. Ahora, cuando Jesús muere, Jesús resucita, Jesús asciende al cielo. El libro de los Hechos nos dice que Jesús asciende al cielo, ahí en el capítulo 1. Y entonces mientras Jesús va ascendiendo al cielo, es recibido por los ángeles. Allá están abajo los discípulos, tristes, preocupados porque Jesús ya no va a estar con ellos, preocupados porque el maestro ya no va a estar a su lado. Todos están sufriendo, todos están llorando, pero el que está más triste es el apóstol Juan. Y entonces Jesús le dice a los ángeles: miren, vayan por favor, díganles a mis discípulos que voy a regresar. Díganles que voy a volver, así como me fui, voy a regresar, que no tengan pendiente. Ellos tienen una comisión, predicar el evangelio. Y entonces una vez que prediquen el evangelio, yo regreso. Y entonces el apóstol Juan, con esa encomienda, comienza con poder de lo alto a predicar el evangelio, porque él sabía que cuando terminara de predicar el evangelio, iba a volver a ver a su maestro. ¿Alguna vez te has despedido de una persona que quieres mucho? ¿Alguna vez te has despedido de una persona que amas con todo tu corazón? Imagina entonces lo que sintió el apóstol Juan.
cuando se tuvo que separar de nuestro Señor Jesús. Pero él ahora sabía que tenía que predicar, y una vez que terminara de predicar, Jesús iba a volver. Los años fueron pasando. Los hijos de Dios comenzaron a tener problemas. Los judíos no querían a los cristianos. El Imperio Romano quería obligar a los cristianos a adorar al emperador como si fuera un dios. Poco a poco los discípulos fueron muriendo por la palabra de Dios. Unos fueron asesinados, otros fueron encarcelados. Poco a poco fueron desapareciendo los discípulos. Y allá al final de su vida tenemos al apóstol Juan, todavía vivo, pero queriendo ser obligado a adorar al emperador. El apóstol Juan se negó a adorar al emperador. Y entonces por eso el apóstol Juan es desterrado a la isla de Patmos. La isla de Patmos en aquel tiempo era utilizada como una prisión. Y entonces, imagina por un momento, ahí está el apóstol Juan, ya tenía cerca de 90 y tantos años. Y quizá en algún momento de su vida, ya siendo un anciano, el apóstol Juan se desanimó. Era un sábado, cuando el apóstol Juan estaba ahí en Patmos. Y entonces el apóstol Juan comienza a orar y dice: Señor Jesús, estoy triste. Hoy es sábado, hoy es el día del Señor. Este día era el día en el que adorábamos juntos con nuestros hermanos en la iglesia. Este día era el día cuando comíamos juntos después de adorar en familia. Ahora estoy solo. Estoy viejo. Señor, tú prometiste que cuando yo predicara con poder que tú me ibas a dar, ibas a regresar. Señor, yo gasté mi vida, hice lo que me dijiste, pero no has regresado. Señor, mis compañeros, los demás discípulos, uno a uno fueron muriendo, solamente quedo yo. Señor, ¿acaso me mentiste? Señor, ¿acaso tu promesa no fue cierta? Y entonces, hermanos, el apóstol Juan estaba en esta situación triste, pensativo, cuando de pronto dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 9 y 10 lo siguiente: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué bendición! Ahí está el apóstol Juan, pensando que es un viejito que ya no sirve para nada, y de pronto detrás de él aparece, escucha
La voz de Jesús, imagínenselo. Él está ahí en Patmos y de repente escucha esa voz y me puedo imaginar al apóstol Juan diciendo, esa voz yo la conozco. Esa voz yo la he escuchado en algún lugar. No puede ser. Esa voz es la voz de mi maestro. Y cuando él voltea, ya no ve a un Jesús ensangrentado. Ya no ve a un Jesús con las marcas del castigo. Ahora ve a un Jesús glorificado. Pero es cierto, reconoce a Jesús por las marcas que trae en sus manos. Y entonces, el apóstol Juan, contento, Señor, ¿has venido por mí? Señor, ¿llegó el momento? ¿Ya, Señor? ¿Has regresado? Y entonces Jesús le dice a Juan, no, hijo, todavía no. Todavía te tengo una encomienda. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ah, mis hermanos, qué bendición. Ese jovencito encontró el propósito de su vida, lo encontró en Jesús. Ese jovencito que pudo haberse desanimado y decir, no, yo ya no quiero nada porque no puedo cambiar, siguió con Jesús. Y entonces Jesús fue el que lo cambió, el que lo transformó. Es Jesús el único que puede hacer el milagro en nuestra vida. ¿Cómo estás este día? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesidad tienes? ¿Piensas que no puedes seguir a Jesús porque eres muy malo? ¿Piensas que hiciste algo tan atroz que Jesús no lo puede perdonar? Por favor, hoy es el día en el que Jesús te está llamando. No importa cómo seas, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Jesús quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu carácter. Jesús quiere que tú seas semejante a Él para bendición de tu vida. El apóstol Juan lo logró. Él pudo ser semejante a Jesús. Y ahora cuando tú lees las cartas del apóstol Juan, tú no encuentras a ese hombre agresivo, tú no encuentras a ese hombre tosco, tú encuentras al discípulo del amor. El último encuentro que tuvo Juan con Jesús en la isla de Patmos nos regaló la bendita carta del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y ese libro es para tu bendición, es para bendición de tu vida. Mira, si te entregas a Jesús, si vienes a Él, lo que Dios puede hacer contigo son cosas grandes y maravillosas que no están escritas y puedes llegar muy lejos en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga este día. Que el Altísimo te acompañe y no te preocupes por cómo eres. Acércate a Jesús y así como el apóstol Juan pudo cambiar, Jesús también te va a ayudar. Hará el milagro en tu vida y cambiarás para la gloria de su nombre. Bendiciones. Mi vida está llena de ti, cada día me gozo en tu amor, siento tu presencia en mí, estás conmigo, Dios. Mi vida está llena de ti, cada día me gozo en tu amor. Siento tu presencia en mí, estás conmigo, Dios. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser.
es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, cada día me gozo en tu amor. Siento tu presencia en mí, estás conmigo, Dios. Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti. Está llena de ti, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Bueno, mis amigos, es un gusto haber estado con ustedes y disfrutar de este programa. Les recordamos que está disponible a través de los medios digitales como Spotify Podcast, Apple Podcast y Anchor.fm como Tiempo de Esperanza. También estamos en Facebook y YouTube. Somos Tiempo de Esperanza El Dorado. Y recuerde que este programa es patrocinado por sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También les pedimos que se sigan cuidando de la enfermedad del COVID-19. Evitemos seguir propagando esta enfermedad. Use cubrebocas, lleve todas las medidas de prevención necesarias y cuídese usted, cuide a su familia, porque queremos seguirlo teniendo como radio escucha durante mucho tiempo. Les deseamos un muy bonito sábado y nos vemos aquí el día de mañana.